Buenos días a los que os estáis incorporando. Hemos abierto el seminario ahora mismo y vamos a esperar un par de minutinos a que la gente que estaba inscrita se vaya incorporando. Los que ya estáis dentro, por favor, os pediría que en todo momento mantengáis vuestros micrófonos silenciados. En el caso de ser necesario o que queráis hacer alguna pregunta a mayores de lo que puedan responder o exponer los ponentes, os voy a pedir, por favor, que lo hagáis a través del chat. Mi compañero Juan Cepeda va a ser la persona que va a moderar la sesión, de manera que podéis directamente enviarle a él a través del chat las preguntas o a los ponentes también en particular. Sigue incorporándose la gente. Como os digo, vamos a esperar un minutín más. Os explico también cómo se va a desarrollar el seminario. Lo hemos planteado en base a un coloquio o un diálogo entre el moderador, como os decía, mi compañero Juan, y los expertos de CETIC, a quien aprovecho también para saludar tanto a Carmen como a Mariano como a Roberto. Buenos días a los tres. Ellos responderán a las preguntas que les va a hacer Juan en este caso, como os digo, estableciendo ese diálogo e intentando responder a todas las cuestiones que en estas 12 semanas, esta es la semana 12 si no me equivoco, que llevamos con el estado de alarma, se han ido produciendo o que han ido recibiendo en la Fundación CETIC. Luego le daré paso a Pablo Coca, en este caso también en representación de CETIC, para que os dirija unas palabras, pero simplemente deciros que FADE y CETIC han establecido o establecieron al inicio del estado de alarma una colaboración en el momento en el que muchas personas nos tuvimos que quedar en casa para teletrabajar, para responder a todas aquellas cuestiones o dudas que podían surgir, relacionadas bien directamente con el teletrabajo o con cuestiones como las que hoy vamos a ver en este seminario, vinculadas a cómo acercarte a tus clientes en el momento en que el trabajo presencial había desaparecido. Fruto de esta colaboración, Pablo Coca de CETIC os lo explicará a continuación. Se recibieron por parte de la Fundación un montón de consultas, mucha preocupación por parte del sector empresarial, y a mayores de poder responder esas consultas, en este caso por los propios técnicos de CETIC, estimamos oportuno realizar el seminario que hoy nos ocupa. Por mi parte, nada más. Recordaros a los que os habéis incorporado un poquito más tarde que tenéis a vuestra disposición el chat para aquellas preguntas que queráis trasladarnos directamente a Juan Cepeda como moderador o a los ponentes. Deciros que seguís teniendo en FADE un apoyo constante para todas aquellas cuestiones relacionadas con estos temas de nuevas tecnologías o con cualquier otro. Como sabéis, hemos estado apoyando a las empresas durante todas estas semanas. Y como os digo, por mi parte nada más. Voy a ceder la palabra ahora, en este caso, a Pablo Coca para que también os pueda dar un saludo en nombre de la Fundación CETIC. Pablo, cuando quieras. Muchas gracias, Leticia, y buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Bueno, lo primero y lo que corresponde, pues agradecer a FADE la organización de este webinar. Como nos comentaba Leticia, pues lo encuadramos, ¿no?, dentro de ese marco de colaboración que de forma específica a raíz de la pandemia del COVID-19 pues pusimos en marcha, y complementando pues ya los canales habituales, ¿no?, que tenemos de colaboración entre FADE y CETIC. Y bueno, desde entonces hemos tenido específicamente más de 1.200 asesoramientos a empresas asturianas con un ritmo pues bueno, que ha ido creciendo, ¿no?, en cuanto a necesidad por parte de estas empresas de directrices de asesoramiento en materia principalmente de digitalización del trabajo, ¿no?, y con dos vertientes. Tanto lo que son los procesos internos, pues bueno, a raíz del confinamiento, de las limitaciones de movilidad, pues había que organizarse de forma apresurada, ¿no?, pues en lo que era el trabajo interno en muchas de las empresas.
Y el segundo punto, y es el que motiva el que estemos hoy tratando este tema, pues el cómo dirigirnos a los clientes también, ¿no? de puertas afuera de la empresa, bueno, en esa situación también de confinamiento, de reducción de flexibilidad en la movilidad y bueno, y en unos ámbitos en los que además pues el cliente es principalmente digamos, un usuario final, ¿no? Entonces, en ese sentido, de esos más de 1.200 asesoramientos que comentábamos, pues hemos tenido principalmente a comercio, turismo y empresas de servicio, que por razones obvias, ¿no? Pues son las más afectadas en primera instancia, ¿no? Por esa pérdida de conexión con el cliente, con el usuario final, más o menos han representado un 25% más o menos cada uno de estos ámbitos de actividad en volumen de consultas. Y bueno, las temáticas, aparte de aspectos relacionados con el trabajo en remoto, que han sido en torno a un 15% de las consultas, hay un gran bloque que son las dos principales temáticas que vamos a abordar hoy, ¿no? Que es marketing digital y comercio electrónico, que representan el 40% y el 15% respectivamente de las consultas. Así que, nada, aquí estamos para debatir y hacer la puesta en común en lo que resta de hora, pues de lo que hemos visto que han sido las principales preocupaciones y necesidades, ¿no? Que nos han llegado por parte de las empresas. Y bueno, pues ahora ya quedan los compañeros que son los que están en directo, ¿no? con esas empresas junto con Juan para realmente, ¿no? darnos esa información de primera mano. Muchas gracias. Muy bien, pues entramos ya en harina, si os parece. Muchísimas gracias, Leticia y Pablo, por estas palabras iniciales. Como explicaba Leticia al principio, hemos dividido este webinar en 3 bloques, aunque van a estar muy relacionados entre sí, en función de las preguntas y de la interacción que tengamos entre los propios ponentes. En principio, una parte más orientada al sector del comercio a cargo de Roberto, otra más orientada al turismo a cargo de Carmen y otra más transversal de la que se encargará Mariano. Entonces, para no perder más tiempo, vamos a empezar ya con Roberto, a plantearle una serie de preguntas. La primera es así, muy amplia, no sé cómo tendrás tiempo, te las arreglarás para responderla, pero Roberto, ¿qué se necesita para vender online? Hoy hay muchas empresas que ya estaban vendiendo, otras que quieren vender. ¿Qué se necesita para vender online? ¿Hay algún secreto, alguna clave que nos puedas indicar? Gracias, Roberto. Bueno, gracias por la pregunta. Buenos días a todos los asistentes. Bueno, es cierto, es una pregunta bastante amplia. Si la gente no tiene mucho que hacer durante la mañana, pues yo puedo estar aquí bastante tiempo hablando, pero bueno, no voy a libraros de ese martirio. En realidad, por decirlo de una forma simple, yo creo que habría que pensar muy bien precisamente en descomponer esas dos palabras, ¿no? Vender y online. Entiendo que estamos hablando aquí generalmente para comercios o para empresas que ya tienen una presencia física y al final entrar en el mundo online implica conocer bien sobre todo el comportamiento del cliente en esos canales que no son los físicos o los que estamos habituados a manejar. Y luego la parte de vender también implica la idea de que hay que hacer una gran labor para conseguir que esos clientes que nos encuentran en los canales digitales, tenemos que entender que van a pasar por una serie de fases hasta que consigamos que ese producto que nosotros tenemos puesto a la venta pues sea el que seleccionen. Y todas esas fases pasan por que nos encuentren, pasan por que analicen bien cuál es nuestra oferta y cuáles son los valores diferenciales de nuestra oferta, es decir, por qué tendrían que comprar ese producto que nosotros ofrecemos o ese servicio y no alguno de los de la competencia. Tendrían que poder valorar otros criterios y ahí entraría pues toda la parte de comunicación correcta de la oferta, del beneficio que supone, siempre desde el punto de vista del cliente,
Es decir, al final tenemos que centrarnos en crear valor, y el valor es un concepto que tenemos que verlo desde el punto de vista del cliente, de quien lo recibe, no tanto de lo que nosotros podemos considerar que es valor. Y a veces se dan cosas por supuestas, ¿no? Como, hablando muy en general, yo monto una tienda online, selecciono una tecnología, monto una tienda online y yo me pienso que eso va a funcionar por sí mismo y que, bueno, al final no hay mucho más que hacer ahí. Y al final, tener una tienda online requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo, que básicamente es muy parecido al trabajo que hay que realizar cuando tenemos una tienda física. Tendremos que cambiar los comportamientos, las formas, el estilo de comunicación, pero también tenemos que ser conscientes de que hay que crear una buena experiencia que sería la misma que la que intentamos dar a los clientes cuando vienen a vernos en la tienda física. Luego el canal online, yo el otro día que hacíamos un webinar un poco también sobre estrategia de cara a venta online, aportaba un dato de un estudio, hay muchos estudios, pero un dato de un estudio sobre conversión en negocios digitales. La conversión es la tasa, la relación entre las personas que visitan, que llegan a visitar una web, en este caso una tienda online, y las personas que acaban comprando. Y son datos de 2019 que están, bueno, más o menos de una situación normal. Pero la tasa media de conversión en España en negocios digitales está en el 1%, 1,11%. Y a veces encuentras negocios que, bueno, pues están esperando o piensan que van a conseguir tasas pues, del 10, del 20%, y eso realmente es muy complicado. Entonces, ya solamente estamos hablando de la captación de tráfico, que ahora mismo también se va a dificultar porque hay mucha más gente que se está introduciendo en canales, entonces hay mucha más oferta y seguramente estos datos de conversiones medias vayan a reducirse. Con lo cual, yo creo que por digamos, hacer un pequeño resumen de la pregunta, hay que pensar muy bien cómo vamos a trasladar la estrategia de venta a un canal que, si no conocemos bien, tanto a nivel técnico como a nivel del comportamiento del cliente en ese canal digital, tendremos que suplirlo con asesoramiento, formación, etcétera, etcétera. ¿Podrías darnos alguna, nos explicabas ahora la importancia de la tienda online, algunas claves para poner en marcha alguna tienda online, algún consejo, alguna clave por la experiencia que tienes? Bueno, lo primero, hay que a veces pensar si realmente yo lo que tengo que montar es una tienda online o si yo lo que tengo que hacer es vender online. Y a veces vender online no necesariamente es montar la tienda, entendida como el sitio donde yo puedo hacer todo el proceso, ¿no? de ver un producto, analizarlo, entender para qué me sirve y acabar comprándolo, pagándolo, y luego todos los procesos de logística, ¿no? La venta también es, a lo mejor, la presencia en redes sociales, de comunicación, de hacerse ver, de enseñar cuál es nuestro valor diferencial. Y hay muchos, ahora por efectos del confinamiento y de esta situación derivada del COVID-19, pues hemos visto que muchos negocios han tenido que adaptarse muy rápidamente a un canal que no era el habitual para ellos, ¿no? Y a veces hay gente que ha hecho cosas muy sencillas, muy rápidas, básicamente comunicándose con canales en los que el cliente ya está. Es decir, pues podemos hablar de mensajerías como WhatsApp o las redes sociales como Facebook o Instagram u otras, ¿no? Y en muchas ocasiones incluso era el propio cliente, o han sido muchas veces los clientes los que han, digamos, empujado a comercios y les han dado ciertas pautas, ¿no? Yo he tenido a veces consultas donde al final el comerciante nos consultaba, oye, que me han dicho que esto, que si cómo lo puedo hacer, que si esto funciona así, ¿vale? Entonces, yo pensaría primero muy bien a nivel de estrategia si realmente necesito montar una estructura de tienda online completa, y esto va a estar determinado sobre todo por mi perfil de cliente, el perfil de cliente al que yo me voy a dirigir. Porque si llegáramos al caso de que fuera un cliente que no está acostumbrado a comprar online o que tiene ciertos reparos, bien por el tipo de producto, bien por, en general, que no está acostumbrado,
realmente esa tienda no me va a aportar nada especial. Y luego tiene una serie de cosas que tener en cuenta, como la experiencia de uso de la tienda, todos los procesos, tanto técnicos dentro de la propia web, como los que se añadirían a mis procesos habituales, hablando de logística, hablando de la atención que tengo que prestarle para tramitar esos pedidos, si es que me llegaran, que a veces no se tienen en cuenta porque se da más importancia quizás a la propia herramienta en sí que al proceso completo de venta. Otro tema en el del comercio online es el de los medios de pago. ¿Qué medios de pago son los que hay que tener en cuenta a la hora de vender online, Roberto? Bueno, hay que tener en cuenta básicamente aquellos que se adaptan a poder cobrar no físicamente, digamos. Pero ahí otra vez volvemos a pensar en cuál es, sobre todo el perfil de cliente y qué es lo que el cliente utiliza, ¿vale? Porque muchas veces, por ejemplo, el medio de pago más habitual, que es el de pago por tarjeta, sabemos que la gente que compra habitualmente online pues tiene a su disposición diferentes opciones. De hecho, mucha gente utiliza tarjetas virtuales que se crean, digamos, sin tener el propio plástico que conocemos normalmente como tarjeta, y que las crean, esto con sus aplicaciones, cada uno con sus aplicaciones bancarias, pues se puede crear una tarjeta virtual que se carga para hacer una compra por temas de seguridad, etcétera, etcétera. Pero claro, si el tipo de cliente que yo me dirijo ya no está muy acostumbrado a la compra online y además tiene este tema de la seguridad, ¿no? De los datos y qué pasa con mis datos y qué va a pasar sobre todo con el proceso, ¿no? Cuando a veces en una tienda ese botón donde dices pagar y luego resulta que se cierra esa ventana, entonces se abre otra ventana que empieza ahí y hay mucha gente que en ese momento, pues claro, al no conocer qué es lo que está pasando o no tener esa percepción muy clara, bueno, pues puede incluso hasta abandonar ese proceso de compra, ¿no? Hay otros medios que están surgiendo actualmente, no todos son válidos, ¿no? Para lo que es el tráfico comercial, ¿no? Ahora, muchos negocios en esta época pues, han funcionado con estas aplicaciones de envío inmediato de dinero, ¿no? Básicamente con el teléfono, ¿no? Con el número de teléfono tú puedes enviar dinero. Lo que pasa es que estas son aplicaciones que hay que tomarlas con precaución en lo que es el tráfico comercial, ¿no? Porque no están pensadas, de momento por lo menos, para compras, sino están más pensadas para particulares, ¿no? Pues para el típico caso de repartirnos una cuenta entre varias personas o bueno, pues enviar dinero, ¿no? a otro particular, ¿no? Luego otros medios, claro, más tradicionales, ¿no? Como el pago contra reembolso, la transferencia bancaria, también tienen sus ciertos problemas a la hora, sobre todo, de los procesos, por la tardanza y la inseguridad que generan. Pero yo creo que, una vez más, el criterio fundamental va a ser el cliente al que yo me dirijo realmente utiliza ¿qué medio utiliza? ¿Qué es lo que usa? ¿Tiene algún problema pagando online con tarjeta? Porque si no lo tiene, vale, ahí no vamos a tener un problema. Si mi perfil de cliente, y estoy hablando ya pues temas de edad, temas de comportamientos, etcétera, algún medio de pago no lo utiliza habitualmente, seguramente no nos vaya a funcionar de forma correcta en nuestra estrategia. Sí, ahí está justo el momento ese que decías de la conversión, ¿no? A la hora de... Ahí puede estar el momento clave, ¿no? A la hora de pagar y que se abren todas esas ventanas es lo que puede retraer, ¿no? A mucha gente de dar ese último paso, ¿no? Claro, nosotros intentamos insistir mucho siempre, sobre todo en los canales digitales, en los físicos también, pero en los digitales es muy importante medir todo lo que ocurre, ¿no? Quizás en los digitales es más sencillo porque son procesos más automatizados. Yo instalo unas herramientas de medición en mi tienda online o en mis canales y esa herramienta me va a aportar datos, ¿no? Por ejemplo, en qué paso del proceso de compra pues yo estoy perdiendo más gente. Estos datos, evidentemente, son muchos, a veces agobian normalmente porque herramientas, incluso las más sencillas, vemos que nos aportan gran cantidad de datos que
que al final, si no se analizan y se sacan conclusiones de ellos, bueno, pues no sirven de gran cosa. Y ahí también hay un poco una barrera, ¿no? Y ahí estoy hablando desde el punto de vista del comercio, ¿no? Si no estamos muy habituados a manejar estas cantidades de información y a explotarla de forma correcta, más allá de analizar cuánta gente entró en mi web, ¿no? Nosotros a veces preguntamos si se miran herramientas como Google Analytics, que es una herramienta que está a disposición de cualquier persona que tenga una página web, y la respuesta a veces es sí, yo miro ahí que me entra no sé cuánta gente. Bueno, pero al final que entre no deja de ser, es una métrica interesante, pero hay que seguir mirando a partir de ahí, ¿no? ¿Qué hacen después de que entran? Si yo tengo un proceso de venta y ese proceso está diseñado con una serie de pasos, ¿en cuál de esos pasos yo voy perdiendo gente? Porque a veces eso puede ser un indicador de que hay un problema en ese paso, incluso relacionado con el dispositivo, ¿no? No es lo mismo hacer el proceso desde un ordenador de sobremesa que desde un teléfono móvil. De hecho, también en esos estudios, como les comentaba antes, hay un cierto análisis de cómo el comprador no hace normalmente el proceso en un único dispositivo, sino que va pasando, a veces investiga en el ordenador de sobremesa, pero luego eso le va a quedar cuando entra en el móvil, pues a lo mejor remata la compra o viceversa. Entonces, todo ese proceso de analítica hay que ser muy consciente de que es muy útil y que nos puede ayudar a mejorar muchas de las cosas que ocurren dentro de nuestro comercio, nuestra tienda online. Roberto, ¿tú recomendarías vender en Amazon? Bueno, pues esa pregunta, yo aunque soy de León, pero yo respondería un poco a la gallega, ¿no? Depende. Al final, el tema de los marketplaces, que es Amazon, todas estas empresas más generalistas o incluso aquellos marketplaces más verticales, pues hay que analizarlo bien porque hay argumentos a favor y en contra, ¿no? Muchas veces puede ser una vía más sencilla para tener una presencia de venta online, como por ejemplo lo que decíamos antes, ¿no? En vez de montar yo mi propia estructura, mi propia tienda online, bueno, pues voy a vender mi producto en una plataforma como Amazon, ¿no? Hay que analizar bien todo lo que ello supone, costes, vender en Amazon, además, pensemos cuando entramos nosotros, pues toda la cantidad de productos que hay y es complicado poder decidirlo. También depende mucho del tipo de producto. Es cierto que hay productos que han tenido mucho éxito en Amazon. Habría que analizar también hasta qué punto la gente entra en Amazon directamente a comprar. Quiero decir, entran en Amazon a comprar, no es que entren en Amazon a buscar un producto concreto. Es decir, que un producto que se vende en Amazon, a lo mejor se vende porque está ahí. No necesariamente ese producto se vendería si no estuviera en la plataforma. Me estoy refiriendo porque a veces se dice que puede ser una buena forma de validar, ¿no? Si un producto tendría cabida, ¿no? Ofrecerlo online. Y también habría que ponerlo bueno, pues en línea, ¿no? Con realmente hasta qué punto la gente compra un producto porque está en Amazon o entró directamente a comprar ese producto. Luego hay otras plataformas, por ejemplo, una que se está hablando mucho ahora es Correos Market, ¿no? Que está muy orientada hacia productores locales, productores sobre todo de alimentación y que además que en su comunicación le da mucha preeminencia a ese concepto del productor local, ¿no? Y también ahora jugando un poco pues, con esta concienciación de que como consumidores tenemos que ayudar al impulso del productor local. Elegir una plataforma u otra también incluiría el ver mi producto, hacer un ejercicio de decir cómo compra la gente mi producto, cómo está funcionando la competencia, dónde está y cómo de fácil es el proceso, ¿no? Porque hay ciertos sectores donde la competencia es muy grande y es complicado destacar. Cuando es complicado destacar, a lo mejor hay que jugar sobre otros factores porque si no, a lo que vamos a ir es a jugar sobre la diferenciación por precio y esa seguramente no sea la más indicada. Roberto, supongamos que uno de nuestros oyentes ya tiene la tienda online y ahí la tiene y no consigue arrancar, no consigue vender. ¿Le podrías, por cerrar un poco tu bloque, que tenemos alguna pregunta
en el chat, ¿qué le recomendarías hacer? Bueno, realmente es un poco lo que decíamos antes. La herramienta por sí no va a hacer nada. Entonces, como decía, ese dato de la conversión, al final todo se basa en atraer tráfico a una tienda online. Vamos a entender que la tenemos o que la hemos montado y la tenemos. La gran clave sería atraer tráfico a esa tienda online. ¿Cómo atraigo tráfico? Pues puedo buscar diferentes estrategias, ¿no? Generalmente a corto plazo la más sencilla va a ser publicitarla, bien sea a partir de búsquedas que hagan los clientes, que sería un poco el modelo Google, es decir, yo busco algo y entonces el que lo ofrece intenta aparecer respondiendo a esa búsqueda, o más un poco en la línea del modelo redes sociales como Facebook o Instagram. Yo tengo en mente un perfil de cliente con unos comportamientos sí, básicamente es un perfil de cliente, ¿no? Y entonces yo busco a ese perfil de cliente. Yo para negocios que están ahora mismo, digamos, que ya tienen una presencia física, es decir, tienen una clientela, ya tienen una experiencia de a quien conocen, que seguramente su público, digamos, inicial sea atender a esa clientela, pero que ahí hay un potencial que es bastante interesante, que es, si yo tuviera datos de esa clientela y estuviera explotándolos bien, y ahí seguramente venga a lo mejor otra carencia, ¿no? Que no todo el mundo tiene un buen sistema de explotación de los datos de sus clientes, entendiendo cómo tener, por ejemplo, su correo electrónico, su historial de compra, qué cosas compran, qué cosas le puedo ofrecer que sean de valor superior o complementario a lo que han comprado ya. Si yo tuviera esa información, y no en una libreta de anillas, que es como en muchos casos se tiene, o en la cabeza, ¿no? No, yo solo tengo en la cabeza. Bueno, eso está bien. Esa información de clientes me podría servir para buscar, por ejemplo, en publicidad en Facebook se podría hacer una cosa que es buscar audiencias similares, que es decir, oye, mira, yo tengo estos 100 clientes que me compran esto, yo sé lo que me compran, yo necesito que me busques otros 100 similares a estos, ¿no? Y ahí se podría conseguir a lo mejor analizar un poco, no digo que esto sea la panacea, pero ahí se podría quizás analizar un poco si empieza a funcionarme y si yo consigo tener tracción, y luego con la analítica ver si esos clientes a los que yo estoy apareciendo en su vida, que no me conocen, ese producto que les ofrezco les puede motivar, ¿vale? Y la analítica me serviría para ver si eso está funcionando. Creo que la publicidad también es muy complicada de hacer. Es decir, cuando hablamos de hacer publicidad, no se basa solamente en coger el camino corto que dice Facebook, ¿no? De promociona esta publicación para llegar a más gente. Ese es el camino fácil y ahí el que gana normalmente es Facebook, que al final su negocio es ese, es la publicidad. La publicidad hay que hacerla bien, hay que hacer un anuncio bien estructurado. De hecho, no es un anuncio, es una campaña con diferentes mensajes para probar cuál es el que funciona mejor. Luego, digamos, la experiencia del anuncio, ¿no? De cuando hago clic en el anuncio, a dónde me lleva, que me lleve al producto que estoy anunciando, porque a veces pues, te lleva otra vez a la página de inicio de la tienda online y ahí pues, es como si, por poner un ejemplo, cuando llegas a una gran superficie, pues te pones en la puerta, lo ideal sería que te pusieran delante del mostrador donde está el producto que tú estás buscando, ¿no? O los similares. Entonces, por resumirlo, ¿no? Porque me enrollo, ya lo dije al principio, yo me enrollo bastante. Ahora dejamos de oírte momentáneamente, Roberto. A ver. ¿Sí? ¿Ahora? Sí, ahora sí, otra vez. Vale, Sí. perdón. Sí, decía que fue justo cuando estaba diciendo que me enrollo mucho, entonces ahí fue cuando... ¿Vale? Entonces, como digo, por resumirlo un poco, yo a un comercio que ahora mismo tuviera tienda online y que tiene la experiencia del negocio físico, yo la recomendación sería tener un buen análisis del perfil de cliente que me está comprando actualmente para, en base a ese cliente, intentar llegar a, o bien venderle más a ese cliente mismo que ya tengo, o bien, en base a ese perfil, llegar a nuevos clientes. Porque siempre va a ser más barato fidelizar un cliente actual, un cliente que ya tengo, que conseguir clientes nuevos. Tenemos una pregunta de una de nuestras oyentes de este webinar, de Marianne, que nos pregunta si tenemos conocimiento o evaluación de la estrategia actual de algunas tiendas de algunas comarcas de Asturias que se han unido para la venta online. ¿Tenéis alguna experiencia, algún conocimiento, algún comentario que hacer?
Sí, bueno, hay muchas iniciativas. De hecho, yo creo que casi todos los, a nivel desde instituciones y casi todos los ayuntamientos, de alguna forma o de otra, están teniendo algún tipo de iniciativa para digamos, su comercio local, ¿no? Tanto en la línea de crear, se habla mucho, ¿no?, de crear marketplaces, ya que hablábamos antes de Amazon, pues más a nivel local. De hecho, hay alguno ya por ahí creado a nivel de Asturias, estamos hablando, ¿no? Yo creo que aquí un poco el problema es el mismo que estábamos hablando cuando uno se crea su propia estructura. Al final, que una tienda online, da igual que sea de un comercio, sea de una agrupación de ellos, funcione, depende de que haya tráfico y de que la oferta sea atractiva. Evidentemente, yo creo que el esfuerzo tendría que ir mucho también por la concienciación del consumidor, que al final es el que tiene la capacidad de que algo funcione, ¿no? Si el consumidor está sensibilizado con apoyar al comercio de proximidad, bueno, pues seguramente eso va a funcionar. Pero claro, si yo no tengo conocimiento de que hay una web donde están agrupados todos los comercios y demás, pues eso seguramente no avance. Para mí el problema no está tanto en crear ese gran sitio. Puede ser una opción para aquellos que no tengan una presencia de venta digital y quieran tener una de forma rápida, pero vuelvo a insistir, que yo tenga un perfil creado en un gran directorio de empresas de Oviedo, en este caso, porque es mi zona, y lo tenga ahí, eso no va a querer decir que yo vaya a vender así de primeras, ¿no? Primero, porque en ese directorio habrá más empresas de mi competencia, seguramente, y segundo, porque, bueno, dependerá mucho del tipo de cliente al que yo me dirija, que tenga fácil entrar allí, comprar, encontrar el producto, etcétera, etcétera. Cuando a veces la estrategia, en muchos casos, es bastante más sencilla, pasa por comunicar bien, que tampoco es fácil. Porque quizás un defecto que yo veo muchas veces en el comercio es que es muy, en la comunicación hablo en redes sociales, es muy unidireccional, es muy hablo de mí, yo, mi producto, mi oferta, yo vendo, mira lo que tengo, mira mi producto, y al final en las redes lo que funciona mejor normalmente es crear un vínculo más emocional, es decir, más a nivel de marca incluso, y de valores de marca y del servicio que yo ofrezco, que es una de las fortalezas del comercio local, al final se basa en la voluntad y en la capacidad de servicio y de asesoramiento y de ayuda al consumidor, y eso hay que trasladarlo a las redes. Si yo lo que estoy lanzando es mensajes, yo, mi producto, yo, mi oferta, pues al final eso lo que consigue es cansar. Entonces sí hay diferentes iniciativas de todas las administraciones y no solo de administraciones, sino de otras entidades para hacer ese tipo de cosas. Yo ahí soy un poco escéptico en el funcionamiento si no hay detrás una campaña que las publicite y que las dé a conocer para generar tráfico. Perfecto. Pues nada, muchas gracias, Roberto, por responder a Marián. Olga nos dice que en Gijón se está echando de menos una plataforma de estas características, porque quede constancia del comentario de Olga. Bueno, vamos a pasar ya al siguiente bloque, que está más orientado al turismo, con Carmen Bouzas. Carmen, muchas gracias también por acompañarnos en esta mañana. Te voy a hacer otra pregunta al estilo de la primera que le hice a Roberto también, estas preguntas del millón, que se preguntan siempre todos los empresarios turísticos, y es que ¿cómo puedo aparecer entre los primeros cuando busco en Google? Ahí te queda. Bueno, voy a intentar ser breve, porque hay más de 200 cosas que tenemos que tener en cuenta para eso. Lo que pasa es que no vamos a hablar de todas, ¿eh? A ver, yo siempre digo lo mismo, ¿vale? Aparecer el primero en términos absolutos normalmente tampoco nos aporta demasiado. Tenemos que intentar salir lo más arriba posible para aquella parte de la clientela que vaya a contratar lo que nosotros ofrecemos. Y casi nunca es cualquiera que pase por aquí, ¿vale? Entonces, lo primero es pensar a quién nos estamos dirigiendo. Si somos todos de una generación parecida a los que nos vemos aquí, poco menos, ¿no? Si yo te diera a ti un boli y un papel y te diría, escribe una carta, probablemente la pregunta primera que me haría sería, ¿a quién? Y ese ejercicio de a quién le estoy hablando, habitualmente no lo hacemos cuando construimos una web o cuando describimos nuestro servicio, nuestro producto, nuestro alojamiento, nuestro restaurante. Nos interesa, sobre todo, que quien está dispuesto, quien está buscando lo que nosotros ofrecemos, lo encuentre entre los primeros resultados de búsqueda.
Y para eso, los principales factores son generar un buen contenido único que aporte valor a ese cliente al que yo quiero llegar, porque sé que es el que busca lo que yo ofrezco, y que a ese cliente le aporte la información necesaria para que se interese por consumir nuestro servicio, sea un hotel, sea un albergue, sea un restaurante o sea cualquier tipo de servicio turístico que estemos ofertando. O sea, no vale la pena hacer el esfuerzo por salir el primero en búsquedas generalistas, porque ahí vamos a competir con los grandes portales que, aparte de tener mucha más información y mucha más oferta, hacen unas inversiones enormes en aparecer ahí. Entonces, por un lado, centrarnos en aquel cliente que cuando nos encuentre va a querer contratar lo que nosotros ofrecemos. Incorporar el concepto de long tail, de larga cola, es decir, si es muy difícil posicionarse entre los primeros resultados de búsqueda para búsquedas muy generalistas como hotel en Asturias, intentar centrarnos en búsquedas más específicas, pero para eso hay que analizar primero, lo que hablaba antes Roberto, nuestro aspecto diferencial, ¿no? ¿Qué tengo yo para ofrecerle a mi cliente objetivo más específico? Saldré probablemente menos veces en los primeros resultados de búsqueda, pero el porcentaje de conversión que puedo conseguir va a ser mucho mayor. Con lo cual, posicionándome por un long tail, con menos veces que aparezca, puedo convertir más reservas o puedo convertir más clientes. ¿Vale? Luego, bueno, entre los primeros aspectos está también, el principal es el contenido, ¿vale? Si no tengo un buen contenido, ninguno de los otros 200 puede suplir esa carencia. Pero luego están cuestiones tecnológicas, técnicas, ¿vale? Que mi web se vea bien en dispositivos móviles, que cargue rápido, ¿vale? Que el dominio tenga una autoridad suficiente, es decir, que genere un contenido lo bastante bueno para que me enlacen otros portales, pero sobre todo y principalmente es que yo le esté hablando al cliente al que me dirijo, que le responda lo que ese cliente quiere saber, ¿vale? Y que lo haga en el idioma que ese cliente entiende. No sé si me explico. Perfectamente. Si soy un empresario turístico, ¿me interesaría darme de alta en un portal de reserva online? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque principalmente cada vez que buscamos cualquier cosa relacionada con el turismo, lo primero que me salen son los portales online. Me ayuda a tener visibilidad, ¿vale? No necesariamente, bueno, hay un concepto que se está moviendo en los últimos años al que llaman Billboard Effect. El Billboard Effect es ese efecto por el que la gente busca un producto o un servicio en un portal generalista y cuando lo encuentra se va a la web particular de ese negocio que le interesa a ver si puede contratar ahí. ¿Vale? Entonces, los portales de reservas, Booking, TripAdvisor, cualquier portal generalista muy conocido por la gente puede ayudar a que mi servicio se descubra. ¿Vale? Luego ya será el cliente quien decida si quiere contratarlo a través de ese portal generalista o si le va a echar un vistazo a mi propia web a ver qué descubre ahí y a ver si en mi web tiene alguna ventaja que no le ofrezca ese portal. Pero para mí, sin duda, en todos aquellos portales a los que mi cliente objetivo vaya a buscar aquello que yo estoy ofreciendo. ¿Hay alguna forma de rebajar o de reducir las comisiones que se pagan a portales como Booking, por ejemplo? Pues mira, hilando con la respuesta anterior, ¿de acuerdo? El Billboard Effect, este efecto por el que la gente busca, y además Booking lo sabe muy bien. Yo no sé si quienes nos están escuchando han recibido hace 2 o 3 años una oferta de Booking que les ofrecía una página web gratis a cambio de incorporar el motor de reservas de Booking por una comisión de un 10 en vez de un 15. ¿Vale? Esto es una estrategia que Booking sacó para luchar contra ese Billboard Effect, que a Booking le hace perder el 15% de comisión que está cobrando. Es decir, el cliente busca en Booking, encuentra un alojamiento que le interesa y se va a la web propia de ese alojamiento a ver si allí puede reservar. Si en la web propia del alojamiento tenemos un sistema de reservas que le permita reservar tan fácilmente como en Booking, que le dé confianza o incluso, si puede ser, que le dé alguna ventaja. Si me reservas directo te doy el desayuno gratis, un pack de bienvenida. Hay muchas empresas que ya están subiendo el precio en Booking para que parezca que directo tienen un precio más bajo. Es decir, no te hago un descuento, sino que subo un poquito el precio allí. Entonces, de esa manera podemos conseguir traer esas visitas que vienen a mi web a ver mi web propia antes de decidir dónde reservo, si reservo en Booking o la propia. Podemos ayudarles a que elijan reservarnos directamente y de esa manera pagar menos en comisiones. En muchos de estos portales es un tema recurrente el de las valoraciones. ¿Tú recomendarías a los propietarios o gestores de estos negocios que contesten a las valoraciones que se les hacen? Sí.
Lo que pasa que cuando la valoración no es muy positiva es mejor leerla, irse a tomar un vino, volver y contestar en frío después. Sí. Luego se ven casos que salen ya los medios de comunicación, Claro. las encuestas antológicas, ¿no? Claro, es que además contestar esas valoraciones nos permite mostrarnos, nos permite demostrar que, a ver, nadie es infalible y normalmente como clientes tenemos mucha más tendencia a ser fieles a aquellas empresas con las que hemos tenido alguna dificultad que nos han resuelto satisfactoriamente que aquellas con las que nunca hemos tenido problemas. O sea, lo de no tener problemas es algo que esperamos. Pero cuando hay un problema y nos responden, nos atienden, se preocupan, nos han enganchado, porque normalmente estamos acostumbrados a que los problemas intenten. Entonces, el tema de las opiniones online nos permite demostrar esto, ¿vale? Nos permite dejar claro, poner de manifiesto que no somos infalibles, nadie lo es, pero que cuando hay algún problema nos interesamos por solucionarlo, asumimos si tenemos que asumir y ponemos medidas para que no vuelva a ocurrir. Bueno, y a las positivas también de vez en cuando está bien hacer un guiño y dar un gracias o comentar algo, ¿no? Porque no vamos a responder solo a lo negativo. Y además eso también nos permite demostrar que estamos ahí, que nos preocupa lo que la gente opine sobre nosotros, que lo leemos, que lo tenemos en cuenta y que intentamos mejorar. Y borrarlas incluso, eliminarlas. Bueno, hay portales que no permiten borrarlas, pero en aquellos en los que se pueda, o en nuestra web propia, yo no recomiendo borrar ninguna opinión, salvo que sea obviamente ofensiva o que provenga de un troll, de esto que llamamos trolls de internet que están ahí solo para fastidiar, ¿no? Pero yo no borraría más que aquellas que sean obviamente ofensivas, ¿no? El resto se gestionan, se responden e intentamos demostrar todo eso de lo que estábamos hablando. Perfecto. Carmen, pues nada, muchísimas gracias. Vamos a encarar ya el bloque de Mariano, que bueno, estará muy relacionado también con todo lo que hemos hablado, tanto del comercio con Roberto como del turismo con Carmen. Y también va para ti, Mariano, una primera pregunta de estas así. ¿Cómo puedo lograr que mi público me vea en Internet? Y aparte nos ha respondido Roberto y Carmen, pero no sé si tú nos puedes dar alguna clave más o un enfoque o tu opinión personal. Bueno, pues lo primero de todo, muy buenos días y gracias por contar con nosotros para un webinar tan interesante. Pues efectivamente, Roberto y Carmen yo creo que han adelantado lo más importante. Yo quiero abundar en ello otra vez más. Realmente, para medios para poder lograr visibilidad en Internet tenemos muchísimos a nuestro alcance. De hecho, la mayor parte ya son conocidos. Desde la página web y lograr posicionarla en buscadores, las redes sociales y los sistemas publicitarios online con los que yo puedo pagar para aparecer en portales. Ahora, dicho esto, estas herramientas por sí mismas no son mágicas, ellas en sí mismas no son un fin, sino son un medio que tiene que servir a mi propósito. Y para que mi propósito se cumpla, en este caso, pues llegar a más gente, llegar a mi público, voy a decir una perogrullada, pero que por desgracia es la que generalmente nos encontramos muchas veces con que no está resuelta, que es tengo que saber quién es mi público o tengo que saber a quién quiero llegar yo en Internet. Porque el canal que yo elija, perdón, para hacerlo y la forma en la que yo lo utilice va a variar enormemente en función de eso. Entonces, un primer ejercicio tendría que ser que en función de aquello para la que yo quiera que se me vea, el servicio o producto en concreto que yo desee potenciar, para el que yo desee captar más gente, tengo que tener muy claro cuál es el perfil de público que lo puede demandar y la forma en la que habitualmente esa gente lo demanda. Roberto apuntaba antes perfectamente bien dicho que muchas veces a lo mejor hay ciertos productos que por el perfil de público al que se dirigen, pues hacen que Internet no sea un canal quizás adecuado para ello. Bien porque ese producto no tiene demanda en Internet, bien porque el público que lo compra no es usuario de Internet o desconfía de Internet. Entonces, yo el ejercicio que propondría inicialmente, antes de elegir cualquier canal para la promoción, sería saber qué tipo de público es al que yo quiero llegar y cómo se comporta. Cuál es, digamos, su forma habitual de recurrir a la hora de buscar un producto como ese que yo quiero ofrecer para, en ese momento, ser yo el que aparece ahí y mostrar mi oferta y aportar ese valor, ¿no? Que me pueda diferenciar y que me lleve, bueno, pues luego ya idealmente también a conseguir la conversión. Hablabas de las páginas web. Es complicado, es muy difícil que una persona, un pequeño negocio, se haga su propia página web. Cada vez es más sencillo en la parte técnica. Desde hace bastantes años han surgido diversas herramientas. Bueno, el nombre técnico suelen ser CMS, son las siglas en inglés de sistemas de gestión de contenidos,
que la verdad hacen mucho más intuitivo y mucho más sencillo construir un portal web, porque de hecho digamos que los cimientos ya nos vienen dados y yo simplemente lo que tengo que empezar a poner son los detalles. ¿Qué ocurre? Que la parte técnica efectivamente es fácil, pero la verdaderamente complicada, que es un poco la estratégica, la que va en línea con pensar en estas cosas que hemos hablado antes y con elegir y distribuir los contenidos más adecuados para cada cosa de las que busque, eso es lo verdaderamente difícil, ¿de acuerdo? Mucha gente a lo mejor que puede solicitar asesoramiento sobre qué herramienta para hacer una web puede servirles, cómo pueden utilizarla. Empiezan con esa parte técnica, pero después los propios usuarios dicen que quieren conocer qué desarrolladores les pueden ayudar porque han visto que les consume mucho tiempo, sobre todo el pensar en los contenidos, que eso realmente es un arte mucho más difícil. Entonces, insisto, herramientas hay muchas. ¿Herramientas sencillas de utilizar? Sí. ¿Eso es garantía de que voy a conseguir hacer una buena página web? Para nada. ¿De acuerdo? Porque necesitamos tener una visión estratégica y conocer también un poco mejor cómo funciona Internet para entender de verdad lo que yo tendría que incluir en esta página web. Entonces, hay que tener siempre precaución con estas cosas porque a veces pues, esta facilidad ha hecho que se banalice un poco la importancia de la web y aunque está muy bien que la gente conozca cómo hacer una página web porque les puede ayudar a mantenerla en el tiempo, a hacer pequeños cambios cuando sea necesario, insisto, arrancar cuando yo pongo muchas esperanzas en una página web por mis propios medios y hacerla todo yo, aparte del trabajo que me va a implicar, que no es además seguramente mi actividad principal, yo tendré que vender otras cosas, me va a llevar mucho tiempo y a lo mejor el resultado no va a ser satisfactorio por no poder llegar a lo que verdaderamente sería útil o necesario para mí. Apuntas tú también algo en lo que habían incidido tanto Roberto como Carmen, que es el contenido, ¿no? Los tres habéis incidido mucho en ello. Bueno, una web. Bueno, supongo que dependerá muchísimo del tipo de negocio, pero bueno, y seguro que es una pregunta que os harán a diario. ¿Y esto cuánto me va a costar? Sí, pues, y es la pregunta del millón, literalmente. Entonces, la respuesta es más gallega que nunca, como diría Roberto. Así, aquí sí que depende un montón, porque no se puede poner un rango estándar en función de muchas variables que son las que aplican, ¿vale? Para un comercio que necesite una tienda online sencilla, por ejemplo, los costes no van a ser los mismos que un hotel que requiera diferenciarse por su imagen, por sus valores, por cómo son sus instalaciones y además de a lo mejor la funcionalidad para reservas y demás, tenga que tener un diseño muy cuidado. Por no hablar de una empresa, a lo mejor de un corte pues, más industrial, que esté en un perfil muy técnico y que tenga que hacer hincapié específicamente en una cuestión de sus productos. Entonces, los rangos son muy variables. Eso sí, yo por lo generalmente, en una norma que podemos sacar en conclusión, yo creo que en la vida en general es que a igualdad, cuando tenemos una demanda planteada de diferentes proveedores, generalmente lo que se descuelga por abajo o lo que se descuelga por arriba suele tener algunas cosas extrañas, ¿de acuerdo? Entonces, sí que es cierto que dentro de esa variable, en el medio suele estar el justo medio, ¿no? Como había un filósofo que promulgaba este valor, pues bueno, es un poquitín lo que habría que hacer, pero no vamos a dar, no te voy a dar ninguna respuesta concreta en cifras porque sería absurdo. Es muy difícil plantear eso. Sí que me gustaría hacer hincapié en que existen muchas plataformas para diseñar o realizar páginas web que vienen en gran parte ya preconstruidas y que la modalidad de utilizarlas no es tanto pagar a un desarrollador porque te la prepare, te la optimice, te la ponga a funcionar y hagas ese desembolso, digamos, importante al principio, sino que tú las contratas mensualmente. Te suscribes, digamos, a ese servicio y entonces puedes disfrutar esa web durante el tiempo que sigas pagando la suscripción, que lo puedes hacer anualmente, mensualmente y demás. Son costes más asumibles para arrancar porque al ser una cuota mensual evidentemente es mucho más bajo, pero a largo plazo hay que tener en cuenta que van sumando y también presentan frente a las hechas a medida pues algún otro tipo de desventajas en ocasiones. Entonces es muy variable. Siempre hay que analizar para cada caso concreto cuáles son sus necesidades específicas y sobre eso ver las mejores opciones aplicables. Supongamos que, bueno, ya tengo mi web, ahora lo que también comentaban Carmen y Roberto, ¿cómo consigo que la gente entre? Que no solo entre mi madre y mis primos, que la gente entre, ¿no? Y que la dice, tengo una web preciosa, pero, oye, ¿quién entra ahí y cuánta gente entra? ¿Cómo consigo atraer gente hacia mi sitio web? Pues mira, es lo que estábamos también comentando al principio con la pregunta relacionada con conseguir más visibilidad en Internet. Tengo varios canales con los que yo puedo fomentar que mi web se visibilice. Por ejemplo, puedo aspirar a conseguir un mejor posicionamiento de la misma en resultados de búsqueda de Google. Puedo pagar en campañas publicitarias, tanto en redes sociales como en buscadores,
como Google o como Bing, para que anuncios que lleven a mi web aparezcan en las primeras posiciones. Puedo utilizar las propias redes sociales en la manera tradicional, vamos a llamarlo así, sin que haya un pago previo de campaña publicitaria por medio, para que también se me dé a conocer. Pero en cualquiera de estos casos tenemos que volver al punto de partida y es, ¿yo para qué quería esta web en realidad? ¿Cuál es mi objetivo con la web? ¿A qué gente quiero llegar? ¿Y qué es lo que quiero que esa gente haga en mi web cuando me visite? Porque si esa cadena de pasos que apuntaba antes Roberto, en la que un cliente descubre un posible proveedor, en este caso yo a través de mi web, por ejemplo, me tiene que analizar y tiene que tener en consideración antes de decidir si va a dar el paso conmigo o con otro competidor mío, yo tengo que tenerlo muy bien anticipado. Es decir, tendré que saber que el público al que me quiero dirigir está buscando ciertas cuestiones, que para esas cuestiones yo tengo que ofrecerle ciertas opciones y permitir que se puedan completar fácilmente, independientemente de que haya usado un móvil o un ordenador, en cada caso concreto. Entonces, de nuevo, conocer mi público y tener claro mis objetivos con ese público son, digamos, esenciales, ¿vale? Porque una web orientada a la venta necesitará visibilizarse por unos canales específicos de los clientes, mientras que a lo mejor una web que tenga un carácter más presencial, que sirva un poco como de respaldo al personal comercial de la empresa para poderla mostrar a los clientes, quizás no necesite tanto esa promoción, porque se va a enseñar de una manera, digamos, más reactiva, ¿vale? Yo no tengo que hacer que la web la vea tanta gente, sino que uso la web para cosas específicas una vez que ya he detectado yo al cliente por otros medios. Entonces, elegiremos las opciones más adecuadas cuando yo a nivel estratégico tenga muy claro qué es lo que persigo. Y aquí, por desgracia, tengo que volver a insistir que quizás sea el punto débil que presentamos o que nos encontramos en muchos casos. Hacemos las webs a lo mejor porque hemos visto que los expertos como nosotros hablamos de la importancia de tener una web, pero no hablamos a lo mejor tanto de la importancia de saber para qué necesitamos la página web. Y como vemos que todo el mundo hace páginas web y que se habla tanto de la digitalización, pues yo también no me quiero quedar fuera de esto, quiero subirme al carro. Pero claro, necesito, para sacarle partido, tener primeramente una pequeña reflexión estratégica completada, ¿no? Y saber un poco por dónde me quiero mover. Mariano, y en el tema que ya apuntabais de las redes sociales, ¿hay que estar en todas? ¿Recomendarías alguna en concreto? ¿Depende del sector? ¿Podemos decir que alguna que sea la mejor o no? Vamos, quien dijera eso, yo no creo que ningún experto en temas de transformación digital o de marketing pueda sistemáticamente decir que cierta red social es mejor que otras. Si lo baja a un nivel de para ciertas cosas, podría ser, pero de una manera generalista no, independientemente de que haya algunas con muchos más usuarios y otras con menos usuarios. Si habláramos por usuarios, está claro que Facebook sería el rey de las redes sociales, porque a nivel mundial y sobre todo en España es la que más usuarios tiene, pero eso no implica que sea la mejor, porque no toda la gente que está en Facebook lo usa activamente y posiblemente para muchos negocios la gente que está en Facebook no sea su posible cliente. Entonces, cada negocio, en base a su perfil de usuarios, debe de tantear o buscar la red social más adecuada. Está claro que la gente más joven no es usuaria de Facebook, ¿de acuerdo? Porque es una red social que cuando nació ya por 2004-2005, cuando llegó a España por 2008, realmente presentaba una complicación técnica interesante, ya que además tampoco había un uso tan intensivo de los móviles, y a medida que los móviles inteligentes se extendieron y surgieron redes sociales más pensadas para ellos y los usuarios más jóvenes se familiarizaron mucho con el uso de los móviles, evidentemente redes que no estaban pensadas para ellos como Facebook fueron descartadas. Entonces, siempre tenemos que tener muy presente dónde va a estar mi público para que yo pueda elegir las redes sociales que más beneficio me puedan reportar en mi estrategia. ¿De acuerdo? Es muy difícil también, no se debe decir, sin duda alguna, Twitter es la mejor, Facebook es la mejor, Instagram es la mejor. Para nada, porque depende del caso y del público, en cada una de ellas se podrán encontrar o no lo que nosotros necesitamos. Bueno. ¿Y un blog, Mariano? ¿Sería útil? ¿Cómo enfocarlo? ¿Lo recomendarías? Pues puede ser muy útil en casos, por ejemplo, Carmen, cuando apuntaba antes en la pregunta que le hacíais sobre cómo posicionarse en Google en las primeras posiciones, una de las formas más habituales para conseguirlo es con un blog. ¿Qué ocurre? Que si ese blog no tenemos muy claro tampoco realmente el tema para el que verdaderamente nos aportaría valor posicionarlo, puede acabar ocurriendo que consigamos un buen posicionamiento que no nos produzca ningún beneficio. De hecho, yo en mi caso, y Carmen seguramente, que además trabaja un montón con el sector turístico, lo habrá visto,
He conocido blogs que han conseguido verdaderas maravillas de posicionamiento para contenidos que, por desgracia, absolutamente nada tenían que ver con conseguir reservas para sus establecimientos, porque al final acababan proporcionando información turística sobre sitios más o menos cercanos que consultaba mucha gente que quería visitar por haciendo excursiones, haciendo paseos, lo que sea, pero claro, gente que buscaba específicamente eso, no buscaba un alojamiento, ¿vale? Entonces, haciendo la extrapolación de lo que sería el sector turístico a cualquier sector, a mí un blog sí me puede ser muy útil si yo tengo detectado un nicho para el cual en Internet hay usuarios que buscan cierta información y que no están encontrando. ¿Por qué? Porque si me empiezan a encontrar a mí, me van a tener como referente y quizás con el tiempo, cuando necesiten un servicio de pago en línea con lo que yo ofrezco, cuenten conmigo, ¿vale? Muchas veces lo que también tenemos que evitar es, como decía Roberto, hablar en los blogs solo de nosotros mismos. Yo soy soy el mejor y vendo esto que es lo mejor. No, porque no son, realmente un blog no surgió con una filosofía ni unidireccional ni de ser un panfleto publicitario. En un blog se supone que estás trasladándole a ciertos usuarios temas que a ti te interesan y que se supone que a ellos también. Entonces, muchas veces esa información la vas a volcar en formato tutoriales, resolución de dudas, información o incluso reflexiones que a ti se te ocurren o que tú tienes sobre un tema. No puede ser puramente promocional. Entonces, por el trabajo que implica y por todo lo que yo tengo que tener en cuenta, es muy importante decidir muy bien hacia qué nicho lo quiero enfocar para asegurarme de que ese trabajo ingente que me espera por lo menos va a tener resultados y no me acabo encontrando con que sí, soy el que mejor posiciona para cierta búsqueda, pues yo qué sé, por ejemplo, cómo hacer la tortilla de patata, pero resulta que a lo mejor yo soy una mercería. Entonces, ¿qué sentido tiene, qué me va a aportar a mí como mercería tener un blog posicionado para esa búsqueda? Posiblemente ninguno. Con lo cual, es un instrumento muy eficaz que requiere mucho trabajo y que por tanto implica pensar muy bien hacia dónde lo queremos enfocar y ver si de verdad en un caso concreto como esto nos puede aplicar. Me gustaría añadir algo en relación a lo que comenta Mariano, ¿no? Dentro de todos los procesos de venta, de todos, hay un paso previo de análisis en función del grado de implicación que tengamos con aquello que vamos a consumir. Antes de decidir, me voy a ir a Asturias, hablando de turismo, ¿no? Que es lo que me toca, me voy a ir a Asturias este verano, probablemente haga búsquedas en Internet buscando destinos ideales para ir con niños, destinos tranquilos, sin masificación. Este año en concreto probablemente vaya por ahí, ¿no? Si yo tengo identificado a qué cliente me dirijo y tengo identificadas cuáles pueden ser esas búsquedas previas, el blog puede ser un sitio estupendo para darle respuesta y ayudarle primero a decidirse por Asturias como destino. Si yo no le ayudo a decidirse a venir a Asturias, me da igual aparecer como primer alojamiento en Asturias si se va a ir a Almería. ¿Vale? Entonces, el blog también puede ser una herramienta muy buena para captar a esos clientes que todavía no saben muy bien qué van a comprar o dónde van a ir o qué van a consumir. Si yo les ayudo a decidirse a través de respuestas a esas dudas previas que tienen a venirse aquí, tengo posibilidades de venderle el alojamiento o de que se queden en mi hotel o que vengan a comer a mi restaurante o que hagan el descenso del Sella. Pero si he decidido irse a Almería, no. ¿Vale? Entonces también hay que analizar muy bien quién es mi cliente, qué le preocupa, qué va a analizar antes de decidirse a consumir mi producto y ayudarle. El blog puede ser una herramienta fantástica para ayudarle a resolver esas dudas y ayudarle a tomar esa decisión final a mi favor. Perfecto, muchas gracias, Carmen. Bueno, estamos ya llegando al final, pero sí nos da tiempo. Me gustaría que Mariana nos comentase otra tendencia que se ve cada vez más creciente, ¿no? la del vídeo. ¿Qué consejos podrías dar a la gente que se esté planteando hacer algún vídeo para YouTube o alguna otra plataforma? ¿Se animarías? Hombre, indudablemente sí. Quiero decir, YouTube es todavía a día de hoy, por lo menos en el caso de la mayor parte de los negocios y empresas asturianas con los que yo he tenido oportunidad de trabajar, el gran olvidado, el gran desconocido y al que siempre se le presupone una exigencia de trabajo brutal, ¿no? A lo mejor mucha gente asume que hacer un vídeo en YouTube implica poco menos que ser Spielberg, ¿de acuerdo? Y aunque es cierto que necesitas planificar y cuidar tus vídeos, no se trata de coger el móvil y grabar la primera cosa que te sale y subirlo, sí que es cierto que el impacto que puede llegar a tener si se ha, digamos, analizado un poco bien lo mismo que estamos hablando, cuál es tu público, lo que tú persigues y demás, se pueden conseguir grandes cosas con YouTube, pero evidentemente requiere ese análisis y esa planificación, ¿vale? Y evidentemente habrá que familiarizarse un poco con la dinámica de grabar un vídeo
y de luego, aunque sea mínimamente, poderlo editar para pulir algunos detalles. Pero pensemos que la gente joven, en general, no voy a poner rango de edad, pero la gente joven usa YouTube de manera sistemática. De hecho, bueno, quien tenga hijos, pues ya sabe en qué canal pasan muchas veces sus hijos viendo información, viendo vídeos, y eso se traslada cuando van creciendo. Y cada vez más gente ya no tan joven usa YouTube como un recurso donde buscar información de tutoriales. ¿Cómo hago cierta cosa? ¿Cuál es mejor, este producto o este producto? Entonces, ese carácter visual que hace que sea muy sencillo de entender el contenido aporta una conexión además con el público brutal. Entonces, creo que tiene mucho poder. Y creo que tiene mucho poder si insistimos en el carácter de interacción con el usuario. Me explico. Olvidémonos de superproducciones, olvidémonos de hacer anuncios como los que se pueden hacer para la televisión tradicional o para otros espacios publicitarios, porque la gente a lo que de verdad le llega es ver al empresario de verdad hablando como es él, sin imposturas, y contando las cosas como las cuenta él, y viéndolo mejor en situación real, cómo trabajan, cuáles son sus productos y demás. Cuanto más artificial o producido esté, muchas veces el resultado puede ser peor. Sobre todo hablamos del caso de pequeños negocios, ¿de acuerdo? Que es un poco el que también más resultado puede sacar de este canal. Entonces, yo sí animaría a la gente a darle una pensada a YouTube siempre que, insisto, producto y público puedan ser consumidores de esa herramienta. Porque es el gran olvidado. Es realmente el gran olvidado y hay mucha tela que cortar con YouTube. Perfecto, pues bueno, como puntualidad casi británica, cumplimos la hora. Por mi parte, nada, solo queda agradeceros a Mariano, a Roberto y Carmen vuestra aportación. Ha sido la verdad que un placer compartir con vosotros esta hora de la mañana. Felicitaros también por el trabajo que estáis haciendo en colaboración con nosotros en ayudar a las empresas a reconectarse, a salir de estos momentos tan difíciles y bueno, enviaros también un abrazo y un saludo también a todos los que nos han seguido. Muchas gracias a todos y muy buenos días. Gracias, Juan. Gracias. Gracias.